Bienvenidos al plató de Redacción Médica. En el debate de hoy analizaremos el abordaje del cáncer de mama desde la perspectiva de dos especialidades, oncología y radiología. Para ello, contaremos con la participación de Anabel Ballesteros, oncóloga médica del Hospital Universitario de la Princesa, y con Silvia Pérez, especialista de la sección de mama de la Sociedad Española de Radiología Médica. En este debate se analizará la estrategia de screening en cáncer de mama en España, la situación de nuestro país en relación con la forma de trabajar de Europa y de Estados Unidos, el futuro del tratamiento de esta patología, la colaboración de radiología y oncología en el abordaje de la enfermedad, los retos a corto y medio plazo, la investigación y, finalmente, los medios de los profesionales. Anabel Ballesteros, Silvia Pérez, bienvenidas al debate en el plató de Redacción Médica. Abordaremos desde diferentes aspectos el abordaje de las especialidades que ustedes representan, oncología y radiología, por lo que respecta al cáncer de mama. Para empezar, el primer tema será la estrategia de screening de cáncer de mama en nuestro país, en España, y me gustaría preguntar si debería ampliarse la edad por arriba o por abajo en este aspecto. Pues es muy buena pregunta. O sea, lo que es una realidad es que el cribado del cáncer de mama desde que comenzó no ha cambiado prácticamente nada. Es decir, el cribado del cáncer de mama en todas las comunidades, al menos en España, es desde 50 años hasta 70 años, haciéndose la mamografía cada 2 años, ¿no? Entonces, eso lleva estable desde que surgieron los programas de cribado. Y también es una realidad que el cáncer de mama ha ido cambiando y evolucionando. Entonces, claramente, cada vez son más las sociedades que afirman que el cribado del cáncer de mama debería cambiar. Esto varía también por comunidades, es decir, hay comunidades que comienzan a los 45 y están hasta los 75. Entonces, es un tema bastante abierto en debate, pero sí que la tendencia, y yo creo que el futuro es que claramente irá cambiando y, de hecho, el cribado al final acabará siendo personalizado. Es decir, cada vez nos adaptamos más a las necesidades de cada paciente y, sobre todo, al riesgo de cada paciente. Entonces, el riesgo de cada paciente no es el mismo. Incluso, bueno, mamográficamente nosotros sabemos que hay 4 tipos de mama en función de la mamografía que tienen. Hay 2 tipos que son mamas fundamentalmente la mamografía blancas, para que la gente lo pueda entender, que son mamas densas, y luego hay otros 2 tipos que son mamas grasas. Pues se ha visto que las mamas densas y muy densas tienen hasta 5 veces más riesgo de tener un cáncer de mama que las pacientes que tienen una mama grasa. Entonces, el cribado va evolucionando y tiene que evolucionar ya, porque la realidad del cáncer de mama es que ha ido cambiando y el cribado tiene que adaptarse. Entonces, cada vez están saliendo más estrategias para adaptarse a eso. No sé, ¿tú qué opinas? ¿No? Bueno, la verdad es que una de las cosas que nos ha aportado el screening es, en España, bueno, como en el resto de Europa, ha aumentado muchísimo la supervivencia del cáncer de mama y, entre otras cosas, es por el diagnóstico más precoz, que claramente eso es debido al screening. Y es verdad, como tú decías, que claro, eso lleva estable muchos años, pero el cáncer de mama va cambiando. Estamos viendo que, igual que tú has dicho que hay varios tipos de mama, hay diferentes tipos de cáncer de mama y no todos empiezan a la misma edad, ¿no? Entonces, eso asociado a que la población española cada vez tiene una esperanza de vida mayor, pues claro, hay que valorar si empezamos un poquito antes o terminamos un poco después, ¿no? Porque, como bien decía Silvia, el screening es de los 50 a los 69 años, que abarca una franja muy importante de pacientes y además se hace la mamografía cada 2 años. Pero claro, surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Está bien cada 2 años o hay franjas en las que se debería hacer una vez al año o ampliar incluso a los 75, ¿no? Porque esa franja de 70 a 75 pues también son muchas pacientes que además la mujer, yo creo que se siente segura mientras está haciendo el screening, y aunque se han hecho campañas de exploración mamaria, pero la realidad es que muy pocas mujeres se lo hacen, ¿no? Entonces,
Lo ideal sería replantear esto, como decía Silvia, con nuevos protocolos más personalizados. Pero esto es difícil. ¿Por qué? Pues porque, como decía, cada vez la población es más mayor, cada vez tenemos más patologías y realmente esto se satura, ¿no? Los centros se saturan de tantas pruebas. Entonces, bueno, es un debate importante, pero que yo creo que ahí sí que hay que sentarse en muchas especialidades, ¿no? Como yo creo que es uno de los temas importantes que en debates como esto, ¿no? Que el tratamiento del cáncer es multidisciplinar y las decisiones que se deben tomar tienen que ser multidisciplinares. Es verdad que hay dos grupos o dos franjas de edad que son un poco las que quedan, que muchas veces nosotros en el diagnóstico echamos en falta cuando diagnosticamos a una paciente joven con 40, 43, 45, ¿no? Y diagnosticas cánceres de mama que son, además de rápido crecimiento, normalmente triples negativos, que es un tipo de cáncer que probablemente, bueno, ahora no nos podrá comentar, que son más típicos de mujeres jóvenes, más agresivos, crecen más rápido, y te das cuenta que estas pacientes que no se criban de 40 a los 50 y vienen con un cáncer así, y entonces cuando tú ya lo diagnosticas resulta que tiene metástasis, pues eso para nosotros es un fracaso diagnóstico, porque esa paciente no está incluida en ningún grupo de cribado, y lo que ocurre es que cuando viene es porque ya se ha notado el bulto, y cuando ya se nota en el bulto, pues nosotros no es que no seamos necesarios, pero para hacer la biopsia y diagnosticar el tipo específico de cáncer de mama, pero ahí el diagnóstico es clínico, es palpable, entonces empeora la estadificación, el estadio, empeora el pronóstico, empeora la agresividad de los tratamientos que va a recibir esa paciente porque va a necesitar tratamientos más agresivos, y claramente te das cuenta que ese rango de edad no está cubierto. Efectivamente, el cáncer de mama va creciendo exponencialmente según la edad, y la mamografía, además, que es el método de cribado, que es el sistema que no puede faltar, realmente cuando más efectiva es de 50 a 70. Pero en este grupo de edad, aunque la mamografía pierde eficacia, es necesario cribarlas de alguna manera, y nosotros es verdad que lo vemos y lo echamos en falta. Entonces, lo que ocurre es que en estas pacientes encima la mamografía muchas veces puede no ser suficiente y es necesario otra prueba complementaria, y entonces entramos en el tema coste-eficiencia, costes para comunidad, gobierno y demás, y de hecho el cribado en cada país es distinto, pero es cierto que la tendencia es un poco sugerir que el cribado de mama debería empezar a los 40 e incluso hacerlo de forma anual por este tipo de cánceres, y luego hay muchos estudios que sugieren aumentarlo o prolongarlo hasta que la paciente, 10 años antes de la esperanza de vida de cada paciente, porque también es una realidad que cada vez las pacientes viven más y encontramos mujeres de 70 a 75 años que están estupendas y que son jóvenes, o sea, que realmente llevan un estilo de vida, llevan un tipo de vida y tienen una esperanza de vida bueno, que si tienen un cáncer de mama compensa el detectarlo antes, porque a la larga va a salir coste eficiente en términos incluso económicos, ¿no? Y ahí está un poco el debate, que sobre todo, aparte de aumentar un poco por arriba, qué pasa con estas pacientes jóvenes en las que la mamografía es menos efectiva. Pero yo creo que es un grupo de edad duro de ver cuando lo ves. Eso, vamos, vosotros sobre todo, muchas veces cuando nosotros hacemos el diagnóstico, pero la información luego de tienes algo más, tienes una metástasis, ha salido tal o cual, vosotros pues lo veis y luego además, afortunadamente, bueno, pues sí que hay mucha información y cada vez más los pacientes saben cosas, algunas acertadas y otras no, y quieren intervenir un poco en los procesos tanto diagnósticos como terapéuticos, ¿no? Entonces, es verdad que estamos muy limitados en los programas de screening porque está muy establecido que es para pacientes de riesgo medio todas igual, ¿no? Entonces hay pacientes que no entran en el grupo de alto riesgo claramente porque a lo mejor no tienen en su familia no hay muchos casos de cáncer de mama, pero que deberían estar incluidas, o sea, deberían realizarse las pruebas antes, pero eso es complicado y, como tú bien decías, son pacientes que ya nos llegan tarde, ¿no? Que la sanidad pública no está llegando a hacer el screening en estas pacientes, ¿no? Entonces yo sí que creo que merece hacer un esfuerzo para, sobre todo, como bien decías, las pacientes o las mujeres que no llegan a ser pacientes con mamas densas, buscar un poco cuál es el mejor método para llegar a diagnosticarla, porque además
la edad sí que es un factor pronóstico en general desfavorable, es decir, queremos diagnosticar a todas las mujeres, pero el cáncer en una mujer de 40 a 50 años en general es peor un cáncer de mama que a partir de los 70, 75, ¿no? Y yo creo que lleva razón. Nosotros es verdad que radiológicamente agrupamos a las pacientes en función de una serie de criterios tanto clínicos como radiológicos en 3 niveles de riesgo: riesgo normal, riesgo moderado y riesgo alto. Las pacientes con riesgo alto es verdad que ya está muy estandarizado que requieren, además de la mamografía, una resonancia, y eso sí se está haciendo tanto en pública como en privada. Yo creo que en general aquí en España las pacientes con mutaciones genéticas tipo BRCA, otras mutaciones genéticas, una cantidad de antecedentes familiares importante que supera un riesgo del 20-25%, pacientes que han recibido radioterapia torácica en el pecho jóvenes y otra serie de pacientes se están cribando de forma anual y complementando la mamografía con resonancia. El problema son sobre todo también las pacientes con riesgo moderado que tienen antecedentes familiares pero no llegan a alcanzar ese 20%, o pacientes, como hablábamos, ¿no?, de la mama densa. Pues estas mamas es que, aparte de la mamografía, al ser muy blanca, cuando detectamos nódulos, que son también como, voy a hablar vulgarmente para que se entienda, como bolitas blancas, entonces una bola blanca en un fondo blanco no se ve. Entonces no solo los cánceres son más agresivos y crecen más rápido, sino que los detectamos más tarde, nos cuesta más detectarlos. Y luego pacientes que tienen lesiones que se llaman de riesgo, que también tienen un aumento de ese riesgo. Entonces, ahora, por ejemplo, en Europa ha salido un estudio muy reciente, el DENSE Trial, que lo que hacen es que han cribado a estas pacientes, las pacientes con mama densa, aparte de con mamografía, con resonancia. Y es verdad que los resultados han sido muy buenos. Es cierto que, claro, la resonancia aumenta la tasa de falsos positivos o resultados que luego no son realmente cáncer, que disminuyen en las siguientes rondas, como en todos los programas de cribado, y que además han hecho un estudio coste-efectividad que, siendo la resonancia, es decir, no hace falta hacerla de forma anual, sino cada 3 años, sale hasta rentable porque luego disminuyen los cánceres de intervalo, que son los que no se detectan en los cribados, y por tanto al final ahorras costes a largo plazo, ¿no? Es verdad que es una inversión a largo plazo, pero yo creo que los sistemas públicos tienen que cambiar esa mentalidad y hay que cambiar la forma de pensar porque, bueno, es una realidad pues, que el cáncer de mama está cambiando. Una cosa que me gustaría preguntarte, Silvia, es porque una de las cosas negativas que tiene el screening es que la implicación psicológica que tiene en muchas personas, ¿no?, que no llegan a ser pacientes, pero que el hacer biopsias repetidas, porque es verdad que afortunadamente pues no todas las lesiones que se biopsian son cánceres. Y sí que hay algunos artículos que dicen que realmente el impacto psicológico que estamos teniendo en personas que no tienen patología, que puede ser contraproducente, ¿no? ¿A ti qué te parece? Porque en el fondo sois vosotros los que hacéis las biopsias, o sea, yo creo que dentro de los radiólogos, ¿no?, los radiólogos de mama, sois de los que más contacto tenéis con pacientes, ¿no? Porque, bueno, pues no todos los especialistas de rayos tienen relación con los pacientes. Entonces, vosotros dais la información al paciente, explicáis, hacéis técnicas y yo creo que tenéis un trato directo con el paciente en ese sentido. ¿Qué te parece? Pues mira, esa es otra de las cosas que ha cambiado mucho con el tiempo. Antiguamente el radiólogo se hacía radiólogo muchas veces para no tener trato con los pacientes. Yo creo que el radiólogo de mama es difícil incluso hacerlo bien si realmente no tienes trato con tus pacientes, porque es fundamental. Y entonces yo creo que hay 2 cosas muy importantes, que es efectivamente la comunicación con el paciente. Yo hay veces que tengo que hacer una biopsia y yo le explico a la paciente, mira, hacemos una biopsia porque la lesión me parece sospechosa, y otras veces yo le digo, hacemos una biopsia para confirmar que es bueno. Unas veces es para confirmar que es malo y otras veces es para confirmar que es bueno. Entonces, esa comunicación con el paciente hace que el impacto psicológico que tiene una biopsia en ese paciente no es lo mismo cuando la enfocas a es un BRAF 4A, que la probabilidad de malignidad es muy baja, a realmente es una lesión sospechosa. Entonces, yo creo que la comunicación con el paciente, empatizar con él, comentarlo, es fundamental. Y luego, que el equipo esté coordinado, es decir, nosotros trabajamos de una manera en la que clínicos, oncólogos, ginecólogos, cirujanos le explican al paciente, vea rayos y ellos te harán las pruebas que consideren adecuadas. Después de eso, vuelves a citarte con nosotros. Y tú tranquila, que te lo irán explicando y las pruebas que pidan son las que hay que ir haciendo. A veces se piden biopsias, no siempre es porque haya una sospecha de malignidad. Entonces, eso también tranquiliza mucho a la paciente.
Entonces yo creo que es fundamental el que el equipo esté coordinado, que realmente el protocolo de trabajo sea así y la paciente sepa antes de venir a rayos que viene un poco en eso y que confíe en ti porque también confía en su clínico, y luego que la información le llegue, pues eso, que le expliques bien si hay una sospecha alta o no. Hay pacientes que es verdad que te dicen que no quieren biopsiarse, o sea, que no quieren porque lo pasan mal y sobre todo la espera. Yo creo que es importante ir a sitios especializados, con unidades de mama, que los resultados salgan de forma, bueno, fiable, pero que no se demoren mucho, porque si no la espera es lo que a las pacientes les mata. O sea, que yo lo entiendo, que tener que estar esperando sin saber, pues te deja un poquito. Y bueno, intentar hacer acto único, es decir, intentar hacer todo el proceso lo antes posible, la mamografía, la ecografía, la biopsia, y yo creo que todo eso mejora el proceso. Pero es verdad que hay pacientes que lo llevan realmente mal, y de ahí que los programas de cribado, la resonancia, cuesta entrar por el tema de los falsos positivos. Es uno de los mayores problemas que ha tenido este estudio, que bajan en las siguientes rondas, y luego tenemos otro problema, y es que nos hacen falta radiólogos de mama, es que estamos en números rojos. Bueno, y luego la resonancia es una prueba, la resonancia de mama es una prueba desagradable, entre comillas, ¿no? O sea, vamos, nosotros en el hospital hay muchas pacientes que la mamografía pues estamos ya acostumbrados, pero la resonancia, al ser boca abajo, un poco las mujeres que tienen el tórax muy ancho, o por lo menos la que tenemos en mi centro, ¿no? Pues es una prueba incómoda, sí. No es como una mamografía, una eco, ¿no? A la que yo creo que estamos acostumbrados, y es un procedimiento que hay que poner un plus más de molestia, ¿no? Pues yo creo que la resonancia es un poco la gran desconocida, es decir, todas las pacientes saben en qué consiste una mamografía, pero no todas las pacientes saben en qué consiste una resonancia. Entonces, es fundamental lo de siempre, ¿no? Explicarle bien al paciente en qué consiste el procedimiento, cuánto dura, qué va a notar, porque muchas pacientes notan sensación de calor con el contraste y demás, y eso ayuda a que las pacientes lo toleren mejor. Entonces, lo que es cierto es que dado que la mamografía, sobre todo en las mamas densas, puedes llegar a tener una rentabilidad diagnóstica del 40%, que es muy baja. Entonces, está claro que la mamografía sola a veces no llega. Entonces, ¿qué ocurre? Que la resonancia, una vez que se da un poquito a conocer, es una prueba muy buena, pero es fundamental que se haga bien, con buenas máquinas, que hace unos años te encontrabas resonancias de todo tipo, informada por radiólogos especialistas de mama, porque lo que comentaba, como nos faltan radiólogos de mama, muchas veces la mama la informan radiólogos que no son especialistas de mama, y eso es mortal, porque te encuentras luego unas contradicciones, unas cosas, eso sí que genera angustia en el paciente. Hay pacientes que vienen con la mamografía, BIRRAS 0, se manda eco, la eco, BIRRAS 0, se manda reso, la reso, no tengo información, BIRRAS 0, correlacionar con mamo y con eco, y el clínico dice, bueno, ¿y ahora quién correlaciona? ¿Qué hago con todo esto? Correlacionar en las 3 pruebas, no llegas a ninguna conclusión. Entonces, hay 2 avances que son fundamentales en este sentido, y es que en las pacientes en las que la mamografía se queda corta, no solo está la resonancia, están las pruebas funcionales que tienen contraste, y son la mamografía por contraste y la resonancia. Entonces, en estas pacientes, tanto la mamografía por contraste como la resonancia son pruebas muy útiles. La mamografía por contraste también tiene sus limitaciones y para ciertas cosas la resonancia es mejor. Pero, por ejemplo, en el tema del cribado, a día de hoy la resonancia estamos haciendo, nosotros, por ejemplo, ya estamos haciendo protocolos abreviados que en 5 minutos has terminado el estudio. Entonces, son protocolos estupendos. Entonces, en cribado se puede hacer el protocolo abreviado, es rentable, es económico, para la paciente es cómodo, es factible y es fiable, o sea, sí, es estupendo. Entonces, se ha evolucionado mucho. Se ha visto que las pruebas funcionales son necesarias y dentro de este grupo de pruebas funcionales tenemos tanto la mamografía por contraste como la resonancia, y lo que se ha visto es que la resonancia en este campo, siendo abreviada, pues te abre un mundo de posibilidades enorme. Y una duda que me surge, ¿tú crees que tendremos un problema en el futuro para realizar screening con mamografía a tantas mujeres que se están haciendo aumento mamario con prótesis, vamos, porque con prótesis de aumento estético? Porque eso es una de las cosas que, claro, yo me dedico al cáncer de mama, entonces, pues claro, a tu entorno dices, no, porque cuando te dedicas al cáncer de mama, pues un aumento estético en una mujer de 20-25 años, pues es una cosa como, yo no lo contemplo, pero es verdad que la sociedad tiende a eso. Entonces, eso, claro, y realmente nosotros, por ejemplo, en el hospital no se hacen resonancias
salvo en procesos oncológicos, porque la resonancia es un proceso largo, tiene una alta ocupación, entonces no se pueden hacer. Entonces, ¿tú crees que esto realmente va a ser un problema en el futuro? Porque yo creo que, claro, las personas muy jóvenes que se hacen un aumento mamario no son conscientes de que esto puede suponer un problema para el futuro, o que incluso la seguridad social no le cubra las pruebas que necesiten, porque la mamografía sí, pero la resonancia no. Es que has dicho un montón de cosas muy interesantes. Hace unos años yo hubiera dicho que incluso el cribado iba a ser un problema si lo queremos aumentar de rango. O sea, de hecho, por eso no se ha cambiado, porque realmente afrontar económicamente todas las pacientes, ya no te hablo con prótesis, sino todas las pacientes, si aumentamos el rango de edad, ya es un coste añadido. ¿Qué ocurre? Hace unos años te hubiera dicho, pues sí, eso es un problema. Ahora ya con los programas de inteligencia artificial, pues es que hay programas que se están desarrollando que lo que hacen es que directamente escanean, como si dijéramos todas las mamografías que hay, te dan una puntuación y el radiólogo solo tiene que leer las que están con puntuación mayor de 7, por ejemplo. Entonces, eso va a facilitar mucho el que se puedan realmente cribar a grandes cantidades de población. El único problema es que todavía está en desarrollo el tema legal de quién firma o quién va a hacerse responsable de esa mamografía que ha leído un programa informático, ¿no? Pero bueno, en eso se está y eso ya está casi a puntito. La verdad es que los resultados están siendo muy buenos en mamografía, también hay softwares de inteligencia artificial en ecografía, se están desarrollando para resonancia, o sea que estamos muy avanzados. La segunda cuestión que has dicho importante, que yo creo que también es importante decirlo, es que yo creo que la resonancia, el que no haya acceso en los hospitales, hay una diferencia clara entre pública y privada. Yo creo que tenían que los dos sistemas colaborar más o asemejarse más. Yo entiendo que en la mama hemos llegado un poquito tarde, porque hasta cuando nosotros hemos empezado a hacer resonancia, el resto de compañeros de secciones ya hacían resonancia, entonces las resonancias estaban totalmente ocupadas. Y claro, como decimos nosotros, se hacen hombros, se hacen rodillas, por artrosis, por dolores lumbares, y para eso no hay fin. Y entonces estamos hablando de cáncer de mama y para eso no hay huecos. Eso es algo que yo no concibo, que hay tantas cosas que yo creo que se deberían cambiar, que hay que ponerlo de manifiesto. Y por eso digo que no es que una sanidad sea mejor que otra, ni que en una... Porque en cada sitio es diferente. Yo he estado en los dos ámbitos y cada sitio trabaja de manera distinta. Pero, por ejemplo, nosotros no tenemos limitación a la hora de hacer una resonancia y no va en función de la edad de la paciente, no, o sea, tú lo indicas en función de la necesidad que tiene la paciente o el clínico la pide en función de la necesidad que tiene la paciente, y una paciente que tenga prótesis y tiene un nódulo sospechoso no tiene por qué dejar de hacerse una resonancia. Es decir, yo creo que en la sanidad pública no se cubren a estas pacientes cuando le pides una resonancia por sospecha de rotura, que muchas pacientes no lo saben. Claro, entonces en la pública si tienes una sospecha te la cubren igual y te la hacen igual, pero es verdad que si tienes una sospecha de rotura y no es concluyente las pruebas de mamografía y ecografía, la sanidad pública no lo cubre porque entiende que es algo estético. Aunque también hay que decir que una rotura protésica a largo plazo, sobre todo si es extracapsular y se extravasa la silicona, también puede dar problemas de salud. O sea, que bueno, ese también es otro debate importante, pero es cierto que muchas de las pacientes no están informadas, no saben y desconocen que eso es así. Incluso desconocen que a veces el tener un implante puede disminuir la capacidad diagnóstica de la mamografía y que hay que hacer una ecografía complementaria o 2 proyecciones más mamográficas. Y de hecho muchas pacientes desconocen el tipo de implante que llevan incluso, o sea, no saben ni el tipo, ni incluso cuándo se lo pusieron, o sea, que yo creo que eso también tiene que ir cambiando en la sociedad, la conciencia de lo que tú llevas o no llevas puesto en la mama y ser consciente de que efectivamente eso puede dificultar el diagnóstico y puede entorpecer, al menos en la sanidad pública, el que en un momento dado se te dé acceso a una resonancia por ese motivo. Pero es verdad que cuando es una sospecha se hacen y en la privada es cierto que no suele haber limitaciones de ese estilo, que yo creo que es lo lógico un poco a largo plazo, pero muchas veces yo incluso tengo compañeros que dicen no voy a pedir resonancia porque no tenemos huecos. No, lo que habría que hacer es pedirlas si realmente se necesitan y luchar y pelear porque esos huecos se creen, porque se han creado para otras secciones y otras especialidades y realmente es necesario, o sea, que se ha demostrado la eficacia. Sí. Luego, es verdad que hay estudios que dicen, pero ¿realmente el hacer una resonancia disminuye la mortalidad o no? Bueno, la resonancia se utiliza en estadificación de otros cánceres
y no se ha pedido demostrar un aumento de la supervivencia en una prueba diagnóstica, por ejemplo en la próstata o demás, pero bueno, eso lo dice mucho una y como bien radióloga has dicho, alemana. se utiliza muchísimo En procesos que... en todo tipo de patologías. Ahora cualquier persona que tenga un dolor en las rodillas se hace una resonancia, y es verdad que no nos paramos a pensar de que, bueno, pues, claro. a lo mejor hay que cambiar. Vosotros, como bien decías, en la privada podéis hacer las cosas de otra manera, pero en la pública a lo mejor tenemos que ir cambiando un poco las prioridades, ¿no? Yo creo que es la de todas tendencia. maneras, yo que llevo dedicándome al cáncer de mama desde hace 20 años, sí que creo que claramente las cosas han mejorado mucho. Mejorado mucho. Como tú decías, los radiólogos, yo en el centro donde trabajo, en La Princesa, es un servicio de radiología de mama es extraordinario. Yo, vamos, siempre les digo a las pacientes, me han dicho que en 3 meses digo lo que ellas digan. Es como tú decías, o sea, yo creo que tenemos que trabajar en equipos en los que te fíes y en el que cada especialista es el que tiene que decir cuándo hay que hacer, en este caso, ¿no? Cuándo hay que hacer las pruebas y cuándo hay que cambiar o hacer una resonancia o hacer una eco o repetir una eco o lo que sea, ¿no? Yo creo que estamos en ello y que cada vez, bueno, la mama ha mejorado mucho, igual que el que ahora ya no se concibe un tratamiento o un diagnóstico, o sea, en general el proceso de cáncer de mama sin un equipo multidisciplinar. O sea, yo creo que eso es fundamental, el estar coordinados y luego el trabajar. Hablábamos, ¿no? Es una realidad que hay diferencias entre pública y privada. Por ejemplo, la mamografía con contraste en la privada es una realidad todavía poco explotada porque las aseguradoras no la cubren. Es una técnica nueva y entonces no viene el catálogo y como no viene el catálogo, pues no se hace. Entonces los hospitales no invierten, sin embargo en la pública sí se pueden permitir la mamografía con contraste un poco como alternativa a la resonancia y sin embargo en la privada pasa un poco al revés. Entonces yo creo que cada centro utiliza los recursos que cada vez son mayores, igual que la mejora de los tratamientos. Es decir, nosotros hemos mejorado mucho el diagnóstico y con ello ha mejorado sobre todo con el cribado la supervivencia de las pacientes. Pero luego yo tengo un amigo oncólogo que decía, bueno, da igual, si tú te dejas algo por diagnosticar, no pasa nada, ya lo trato yo después y no cambia la supervivencia de la paciente. Y yo decía, bueno, hombre, ya dicho así, ¿no? Como diciendo, relájate que... Entonces, bueno, es un poco como anécdota, en broma, ¿no? Pero que es verdad que luego los tratamientos también han mejorado tanto que yo creo que en global ha habido tanto cambio que es enorme el avance que hay y con la inteligencia artificial más. Es verdad que nosotros ahora ya también estamos desarrollando sistemas de biopsia extirpativas y terapéuticas de lesiones benignas de riesgo. Ya hay muchos estudios también para cánceres y yo creo que en un futuro incluso el tratamiento de cáncer de mama, no sé qué opinas, pero a largo plazo yo creo que quirúrgico quedará unas cuantas indicaciones específicas, mastectomías, reconstrucciones y demás, pero realmente cada vez se tiende a ser menos agresivo y se extirparán o se tratarán con sistemas percutáneos y con tratamiento médico, en una gran mayoría, que eso es algo pues que, bueno, que hace unos años, o sea, simplemente el hecho de hacer una biopsia de vacío diagnóstica con un vacío de grueso calibre ya era una cosa como un poquito... Y cada vez ya los radiólogos estamos más familiarizados con esos sistemas y yo creo que por ahí va el futuro. O sea, yo creo que también sí. Les quería preguntar también sobre la situación de España en relación con la forma de trabajar el cáncer de mama desde la perspectiva de las especialidades de radiología y oncología y si es muy distinto a la forma de trabajar del resto de Europa y de Estados Unidos. Bueno, yo no tengo mucha experiencia fuera de mi experiencia en España ha sido siempre en la sanidad pública, pero sí que es verdad que he tenido la oportunidad de hacer una pequeña rotación en el MD Anderson en Houston y es verdad que tenemos la idea de que aquí pues no lo hacemos tan bien y la verdad que a veces vas al sitio que yo creo que en oncología es como el top 10. Claro, el número de personas que tienen para hacer lo mismo que hacemos nosotros, el tiempo, por ejemplo, yo estuve rotando con un oncólogo que además es español y tenía una asistente, una enfermera, la paciente según llegaba estaba ya desvestida, otra persona le daba las analíticas,
Aquí yo muchas veces tengo que ayudar a las pacientes a subirse a la camilla, a bajarla de la camilla, ¿no? O sea, es un poco de broma. Realmente yo creo que la oncología que hacemos en España es excelente y yo creo que eso es a base de unos equipos multidisciplinares extraordinarios, ¿no? Y entonces realmente estamos haciendo pues lo que hay que hacer, y lo que hay que hacer pues ir avanzando según van avanzando los diferentes protocolos, ¿no? Entonces, ¿realmente se hace mejor en otros centros? Bueno, pues hay sitios, pues eso, también he estado en Bruselas, en uno de los centros que tratan prácticamente todo el cáncer de mama de Bélgica, y al final te das cuenta que lo importante es tener buenos especialistas de cada uno de los componentes del tratamiento del cáncer de mama y así poder ir haciendo las cosas bien. Y yo creo que en la Comunidad de Madrid, que es donde nosotras trabajamos, las cosas se hacen muy bien, porque además hace años se hizo una revisión para no permitir que se hicieran mal. Es decir, no se debe tratar, como decía antes Silvia, el cáncer de mama no se puede tratar en un ginecólogo o incluso un oncólogo, tiene que ser un equipo multidisciplinar, porque eso sí que influye en la supervivencia de las pacientes. Entonces, en resumen, ¿estamos haciendo las cosas bien? Yo creo que las estamos haciendo muy bien. Yo no podría estar más de acuerdo con ella. O sea, yo creo que las cosas se hacen muy bien en España, sobre todo desde que efectivamente cada vez hay más unidades multidisciplinares, se pasan los pacientes por un comité, se siguen las guías, se siguen protocolos y eso ayuda mucho. Entonces, en la mama está todo muy protocolizado. En comparación con otros países de Europa, yo creo que no estamos muy diferentes. Varían los rangos de edad de los cribados, si la mamografía se hace cada 2 años, si se hace cada 3, si se hace cada 1. Pues eso, ahora el estudio añade la resonancia cada 3. Bueno, se van haciendo cosas, pero no hay unas diferencias significativas ahora mismo, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos hay una diferencia abismal en cómo trabajan. Ellos disponen, sobre todo los médicos, de más medios o de más ayudas. Incluso para investigación, tienen días dedicados exclusivamente a investigación, tienen mucho más personal de apoyo, pero luego también tienen otras limitaciones, como que allí los seguros son todos privados o en su mayoría, y hay pacientes que cuando no tienen un seguro no pueden acceder a él. Es decir, yo también estuve en el Memorial y pasaba eso, ¿no? Muchas veces dices, pues yo preguntaba, ¿y aquí pides resonancia? ¿No? Y dice, pues depende, porque hay pacientes que lo pueden pagar, hay otros que no. Entonces, incluso muchas veces, aunque tú lo sugieras, la decisión luego es un poco el cirujano y que la paciente pueda permitírselo. O sea, que a lo mejor el cirujano se lo recomienda, la paciente quiere y no tiene acceso, ¿no? Que eso es una gran diferencia con nuestro sistema de salud pública, que es estupendo, y es una gran diferencia, ¿no? Y luego ya lo que comentaba, yo trabajo en el MD Anderson de aquí de Madrid y aún así hay cosas que compartimos con el MD Anderson de allí, de Houston, pero siempre adaptado a cada país. Y sí hay diferencias porque aunque seguimos protocolos similares, luego es eso, allí las pacientes tienen que tener sus seguros que lo cubran o pagarlo de forma privada completamente, que allí la privada no es tanto por seguros como aquí, y aquí nosotros pues eso no es así. Entonces, en ese sentido tienes un poquito más de libertad, aunque luego ellos, por ejemplo, tienen mucha más flexibilidad, muchas más posibilidades en realizar ensayos clínicos, legalmente todo está mucho más favorecido, ¿no? En ese sentido. Y económicamente también. O sea, el tema de la investigación, es verdad que en eso, en oncología, llevan muchísima ventaja, gracias a ellos se ha evolucionado mucho en el tratamiento del cáncer de mama, y en el resto de especialidades, radiología, cirugía, ginecología, nosotros radiológicamente desde nuestras sociedades de la SEDIM estamos intentando poner en marcha también ensayos clínicos para poder aportar nuestro granito de arena y también impactar en ese sentido, ¿no? Vale. Por lo que respecta al futuro del tratamiento en cáncer de mama, ¿qué oportunidades e iniciativas se están realizando desde Europa para poder avanzar y lograr pues, nuevos abordajes con más posibilidades que ahora? Bueno, radiológicamente yo ya lo he comentado, ¿no? El tema de incluir cada vez más pruebas funcionales, el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en Europa y a nivel mundial es brutal. O sea, el desarrollo que está teniendo, la de estudios que hay, softwares que están haciendo, y se está invirtiendo mucho en desarrollo tecnológico. Hay que decir también que se han desarrollado prototipos, ahora mismo están en estudio 2 prototipos para hacer cribado sin necesidad de hacer mamografía, que no comprimen la mama, no duelen.
con ultrasonido y con otro tipo de tecnologías. Y bueno, se está invirtiendo mucho, se está empujando mucho en el desarrollo tecnológico, sobre todo, y nuevas técnicas también de tratamientos percutáneos. Entonces, eso es lo más así relevante. En oncología se trabaja fundamentalmente en grupos cooperativos, y en mama hay dos grandes grupos cooperativos en España, que son el GEICAM y SOLTI, y la verdad es que los dos grupos están muy integrados en toda la comunidad científica internacional, no solo europea, y esto ha permitido pues, que haya habido muchos avances españoles, porque es como que se tiene más en cuenta, ¿no? Porque realmente la investigación es fundamental, que haya muchas pacientes, y a veces pues, los estudios importantes necesitan colaboración no solamente dentro del mismo país, sino internacional, ¿no? Entonces yo creo que España en ese sentido, a través de los grupos cooperativos, que generalmente pues, participan prácticamente en los dos que he referido, prácticamente toda España, hospitales no todos en los dos grupos, está totalmente integrado en la investigación internacional, y yo diría que además está muy bien considerada, porque yo creo que tenemos son unos grupos de muchísimo nivel. Lo han comentado en más de una ocasión a lo largo de la entrevista, ¿no? De la importancia de abordar el cáncer de mama de forma multidisciplinar. ¿Hasta qué punto es importante, ¿no? Unir oncología y radiología a la hora de abordar este tipo de patología hoy en día? Bueno, yo creo que, como hemos comentado, es imprescindible ahora mismo. Yo creo que además, como bien decía Silvia, ya no es solo imprescindible que las especialidades estén relacionadas, sino que estemos súper especializados. Es que ya no podemos saber de todo, igual que los oncólogos cada vez estamos más especializados en una patología, porque es tan cambiante que es difícil saber de todo. Pues todos los especialistas, en este caso estamos hablando de dos especialidades, pero los comités multidisciplinares están formados por muchísimas especialidades, ¿no? Por oncología radioterápica, pues también hay especialistas solo en mama, por cirujanos, por rehabilitación, hay médicos en las unidades que se dedican solo a patología secundaria a la cirugía de cáncer de mama, ¿no? Entonces, eso yo creo que no se puede hacer así en todo el territorio español, porque hay hospitales que no tienen el volumen, pero es fundamental. Yo creo que es a lo que hay que tender, a saber cada vez más de una parcela pequeña, pero para dominarla. Entonces, realmente es importante, es imprescindible la colaboración. Sí, yo creo que lo es todo y que marca la diferencia. O sea, realmente los casos que no se presentan en comité, muchas veces llegan casos que ya se han tratado por lo que sea en otros sitios, y la diferencia es tremenda en todos los sentidos. Ella ha comentado incluso que impacta en supervivencia, en pronóstico. O sea, yo creo que marca la diferencia en todos los sentidos, y a día de hoy no se concibe o no se debería concebir, ¿no?, el tener un abordaje del cáncer de mama que no sea multidisciplinar, como ya he dicho, por todos los compañeros, porque además, afortunadamente, el cáncer de mama tiene una muy buena supervivencia. Entonces ya no es solo que la paciente viva, sino que viva mejor. Entonces son muchos los compañeros que intervienen en estos comités, y somos muchos los que estamos ahí, y sí, marca diferencias. Por lo que respecta a los retos a corto y medio plazo por parte de las dos especialidades ligadas al cáncer de mama, ¿cuáles son ahora mismo los puntos, las líneas rojas que se quieren abordar lo más pronto posible? Bueno, nosotros es verdad que el papel del radiólogo ha cambiado mucho. Yo creo que uno de los logros que yo creo que hemos ido consiguiendo poco a poco ha sido precisamente cada vez tener más trato con el paciente, más participación en ese sentido, ¿no? Y luego nos queda un poquito lo que habíamos comentado, la asignatura pendiente del tema de la investigación. Desde SEDIM lo estamos intentando impulsar mucho, pero es un tema que todavía nos cuesta, porque la parte asistencial nos come y luego hay poco tiempo para dedicar a la investigación, o lo tienes que hacer fuera del horario de trabajo, y luego no tenemos tampoco una rutina, una dinámica, una costumbre como pueden tener ellos en oncología, que son un poco los que llevan en ese sentido van en cabeza. Y luego el tema de las novedades tecnológicas son tantas que a veces cuesta el ir siguiendo, ¿no?
la inteligencia artificial, el estar al día de todas las novedades y la ausencia de radiólogos especializados en mama. Esto ha hecho que cada vez se trabaje más a distancia con teleradiología y que se desarrollen técnicas pues, para poder facilitar el trabajo desde casa, programas de inteligencia artificial para cribados de gran cantidad de población y demás. Sobre todo el volumen, las novedades tecnológicas y el tema de la investigación junto con la participación y el trato con el paciente, que yo creo que es fundamental. Bueno, desde el punto de vista de oncología, afortunadamente los avances en el cáncer de mama no paran. No paran, es un campo de la oncología en el que cada vez salen fármacos nuevos. El problema que estamos teniendo, que de hecho bueno, pues ha sido el Congreso Americano de Oncología, ha sido recientemente, siempre este año además se han presentado pues, un nuevo fármaco, pero estamos teniendo problemas en el acceso. Cuándo se aprueban los fármacos en Europa, cuánto tiempo tardan esos fármacos en llegar a realmente a poderse utilizar una paciente, ¿no? Entonces, es verdad que seguimos en un momento de gran crecimiento, habíamos llegado a un punto en el que parecía que no iba a haber nada nuevo, afortunadamente hay muchísimos nuevos fármacos, hay muchas cosas que vienen y esto lo que hace es que la supervivencia de las pacientes cada vez sea mejor, pero sí que es verdad que tenemos el problema de hasta dónde vamos a poder pagar cuándo vamos a poder utilizarlos y cómo vamos a poder pagarlos, ¿no? Porque es verdad que nuestro sistema sanitario es fantástico, pero claro, los costes de los nuevos fármacos son muy elevados. Y luego es tremendo porque nosotros el poder tener tanto contacto con ellos, ¿no? Hace que el nivel de exigencia suba muchísimo. Nos pasa muchas veces que a lo mejor ves alguna lesión más de hace años, pues tampoco era tan imprescindible, es decir, una vez que tenías un diagnóstico, con eso era suficiente, ¿no? Y ahora, si no eres tú el que te empeñas en biopsiar, son ellos los que vienen y dicen, oye, no, pero biopsiame esto también, y es verdad que a largo plazo pues te das cuenta que sí que es importante, ¿no? Porque luego te encuentras pacientes que tienen dos subtipos inmunohistoquímicos diferentes, ¿no? Y eso cambia el tratamiento y cambia todo, o sea, que al final es verdad que el trabajar de forma coordinada en grupo hace que todos estemos mucho más atentos y se sea mucho más preciso, lo que facilita luego que el paciente reciba el mejor tratamiento, porque si no lo diagnosticas al final pues no lo van a poder tratar como corresponde, ¿no? Entonces es verdad que en ese sentido cada vez ellos también nos exigen más y bueno, el trabajar en grupo es fundamental. Lo ha llegado a comentar antes, doctora Pérez, el hecho de la investigación dentro de las especialidades. ¿Qué camino, qué novedades se han llegado a conseguir recientemente por lo que respecta al cáncer de mama? Pues mira, en eso yo creo que... Bueno, pues una de las últimas novedades es que teníamos establecido como 4 grandes subtipos de cáncer de mama y ahora parece que ya no es así, sino que lo que teníamos tan claro, pues al final, como bien decía Silvia, ahora parece que esas clasificaciones que antes teníamos tan claras, pues ahora por ejemplo ahí el subtipo ER2 positivo, pues parece que ya no va a ser tan claramente ER2 positivo, ¿no? Entonces, como decía antes, esto está en constante crecimiento. Yo creo que todas las personas que nos dedicamos al tratamiento del cáncer tenemos que estar en constante crecimiento, porque es que en esto no te puedes dedicar, no te puedes quedar parado 6 meses, porque es que las novedades te superan, ¿no? Y yo creo que los tiros van por ahí en hacer los tratamientos personalizados, es decir, probablemente dentro de 20 años no se hable de subtipos de cáncer de mama, ¿no? Sino que se trate el cáncer de mama de cada paciente de una manera diferente. Sí, yo creo que esa es la clave, la personalización en todos los sentidos. Perfecto, pues acabaremos el debate con la última cuestión, que es los medios de los profesionales. Si hoy en día no hay suficientes medios a la hora de poder abordar, ¿no?, desde vuestras respectivas especialidades esta patología, el cáncer de mama. Bueno, yo creo que se van desarrollando medios, formas, maneras, muchas veces también porque los propios profesionales hacemos todo lo posible. Es decir, yo creo que en España todavía faltan medios, sobre todo pues, para combinar la investigación con lo asistencial, y yo creo que eso es un punto todavía que nos queda por avanzar, ¿no? Y lo notas mucho cuando sales fuera.
pero lógicamente partiendo de una base ya que tenemos muy buena, eso es cierto. Entonces yo creo que en ese sentido todavía nos queda, pero bueno, estamos en ello. Bueno, yo creo que tenemos medios, pero nos haría falta muchos más, ¿no? Porque, como bien decía antes, en Estados Unidos pues tienen un estadístico a disposición de los profesionales, ¿no? Entonces, claro, como decía Silvia, aquí tenemos mucha presión asistencial, yo creo que tanto en la pública como en la privada, es ver muchas pacientes. No es lo mismo ver una paciente de cáncer de mama que ver otro tipo de patología, me refiero en tiempo de consulta. Entonces, al final, lo que nos hace falta es tiempo o recursos para seguir avanzando, porque si no, el día a día, la verdad es que supone muchísimo trabajo. Entonces, al final, si te dedicas solamente a la asistencia, pues dejas de investigar, dejas de estudiar, que al fin y al cabo es imprescindible seguir estudiando, seguir leyendo los artículos que van saliendo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos medios, pero son un poco insuficientes. Y efectivamente, económicamente, además, yo creo que hay que pues, darle una vuelta a los programas de cribado, hay que cambiar un poquito o al menos replantearse las edades en las que se ponen estos programas de cribado, la disponibilidad de ciertas tecnologías que lleguen a todos los sitios, pues lo que hablábamos, ¿no? Que la resonancia, la mamografía por contraste, que cualquier paciente pueda acceder a ellas. Yo creo que es importante tanto en pública como en privada, ¿no? Y eso, pues bueno, estamos en ello, pero es verdad que todavía falta. Perfecto, pues hasta aquí el debate en cáncer de mama. Un placer, doctora Ballesteros, doctora Pérez, de venir aquí. Y bueno, un placer y gracias. Muchas gracias a vosotros.